Hola, buenas. Esta es una nueva cápsula del curso de Estadística para la Economía y la Gestión. Lo que vamos a ver a continuación son la caracterización de algunas distribuciones de probabilidad clásicas que son típicamente utilizadas en estadística aplicada. Em, ok, hay ciertas situaciones experimentales em, que pueden ser estudiados con algunas funciones de probabilidad que son bastante reconocidas. Fundamentalmente por las propiedades que tienen y por lo útiles que son para caracterizar ciertos fenómenos de la naturaleza. En la mayoría de los casos, estas funciones de distribución em, tienen que considerarse como modelos, ¿no? Para estudiar un determinado fenómeno, pero como son modelos no machean exactamente la realidad, pero sí ayudan a imaginarse cómo una variable aleatoria que representa un fenómeno específico se distribuye. ¿Ok? Em, ok, algunas distribuciones que son típicamente utilizadas para caracterizar variables aleatorias discretas son la distribución Bernoulli y la distribución binomial, ¿cierto? La distribución Bernoulli es cualquier variable aleatoria cuyo resultado eh, admite solamente eh, valores dicotómicos, 0, 1, ¿ok? Donde 1 es éxito y 0 es fracaso. Eh, Ahora, en términos prácticos, no sé, el lanzamiento de una moneda, si la moneda es cara de éxito, si es sello de fracaso o viceversa. Eh, o cualquier variable que en general admita solamente dos posibles resultados. ¿Ok? Esa es una variable que típicamente se distribuye en Bernoulli. Y para caracterizar una variable de Bernoulli, uno primero define la probabilidad de éxito, luego la probabilidad de fracaso, alfa y 1 menos alfa respectivamente, ¿no? Donde alfa siempre está entre 0 y 1. Después tenemos la distribución binomial, que es una extensión de una variable aleatoria que se distribuye Bernoulli. Una extensión porque la distribución binomial es la suma de múltiples variables Bernoulli, es decir, experimentos Bernoulli que se repiten en el tiempo, múltiples intentos, n intentos, ¿ok? Y que tienen la forma funcional que ustedes ven acá, n sobre x por alfa elevado a x por 1 menos alfa por elevado a n menos x, donde x es el número de intentos experimentales que tiene la variable aleatoria, y donde su esperanza es n por alfa, o sea, tiene una facilidad de computación. Y la varianza de x es n por alfa por 1 menos alfa. O sea, estas dos características facilitan mucho la computación de tanto este indicador de tendencia central como este indicador de dispersión. Eh, por ejemplo, una moneda que es lanzada 10 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 caras? Bueno, uno puede resolver eso básicamente computando la esperanza de esa variable utilizando eh, n igual 10, x igual a 6, y alfa, en este caso, es la probabilidad de que la moneda tome el valor cara, que naturalmente es 0,5, si es que la moneda, digamos, está bien balanceada, ¿no? Ahora, si el número de intentos crece al mismo tiempo que la probabilidad de éxito decae, entonces tenemos que la esperanza de esta variable binomial, que se define como n por alfa, eh, pasa a ser estable. ¿Ok? Eh, y el hecho de que esa esperanza pase a ser estable hace que esta distribución binomial se comporte como una distribución Poisson, que tiene la forma funcional que ustedes ven acá, donde la probabilidad de x toma un determinado valor, es igual a e elevado a menos gamma por gamma elevado a x partido por el factorial de x. Eh, por ejemplo, esta función, la función Poisson, sirve para modelar el número de veces que una persona es arrestada en un año, el número de patentes suscritas por una firma en un año. eh, en general, cualquier fenómeno en que tengamos que contabilizar el número de eventos en un periodo determinado. Cualquier variable aleatoria que nosotros definamos para estudiar un fenómeno que por su naturaleza consiste en contar
eventos en el tiempo, puede potencialmente ser modelada a partir de una distribución Poisson. Esa es la utilidad que tiene típicamente esta distribución. Y en su definición, gamma en este caso es la tasa a la cual ese evento produce situaciones de éxito. ¿Okay? Es decir, donde alfa, donde x toma el valor 1, ¿no? En cada uno de los intentos que se realizan. Entonces, tenemos estas tres, digamos, distribuciones de probabilidad: Bernoulli, binomial y Poisson. Todas están interconectadas entre ellas. Bernoulli es para un intento, la binomial es para múltiples intentos. Y si la esperanza de esa binomial se mantiene estable en el tiempo, o sea, conforme n crece, el número de intentos crece al infinito, bueno, esa función de distribución pasa a tomar la forma de una distribución Poisson. Otras distribuciones que son típicamente utilizadas dentro de la estadística aplicada son la distribución normal, la distribución normal estándar, la distribución log normal, la chi cuadrado, la distribución t o la distribución f. Hay muchísimas más. Está la distribución exponencial, la distribución gamma, la distribución beta, la distribución logística, eh, etcétera, etcétera. Cada una de esas funciones de distribución eh, intenta modelar el comportamiento de determinadas variables de la naturaleza que tienen un comportamiento específico. ¿Okay? O sea, estas funciones de distribución lo que intentan es poder aproximar el comportamiento de esas variables. Y como esas variables ya tienen un conocimiento más o menos específico, uno puede llegar y elegir cuál es la distribución de probabilidad que uno pensaría se acerca más al comportamiento de esa variable. Para eso sirven las distribuciones de probabilidad. Es para evitar tener que, son como modelos a elegir que nos permiten acercarnos más rápidamente al comportamiento de una determinada variable aleatoria. Ese es el objetivo de tener esta gama de distintas distribuciones de probabilidad. Ustedes se preguntarán, bueno, pero profe, ¿cómo surge esto de que aparezcan distribuciones de probabilidad? ¿Cómo se inventa una distribución de probabilidad? Y bueno, claro, los estadísticos eh, del siglo XVII, sobre todo, al XVIII, se dedicaron a probar múltiples, a través de experimentos múltiples, se dedicaban a computar cuál es el valor que tomaba cada una de estas variables. Distintas variables 0,1, variables continuas, es decir, que podían tomar valores más allá de valores dicotómicos. Y empezaron a dibujar cómo es la curva de distribución de probabilidad en función de los resultados que arrojaba cada una de estas variables. Hay distintos fenómenos, desde el clima eh, hasta, hasta tirar una moneda, hasta variables continuas relacionadas con, por ejemplo, el ingreso de una comunidad determinada, el ingreso de los hogares de una comunidad determinada. Gente empezó a computar eh, las probabilidades de observación de un valor determinado para variables que tenían distinta naturaleza. Y empezaron a entender de que esas variables que tenían distinta naturaleza, algunas tenían naturalezas más o menos parecidas, porque la función de distribución que surgía a partir de la repetición de los fenómenos en el tiempo era más o menos similar. Entonces eso permitió entender que habían no infinitos tipos de formas de distribución, sino que esas formas de distribución de probabilidad de las variables aleatorias eran más bien acotadas y se podían, digamos, enumerar y caracterizar. Y de ahí surge la Bernoulli, la binomial, la Poisson y todas las que nombro en esta lámina. Cada una de estas distribuciones tiene características particulares que sirven, eh, digamos, que facilitan al investigador poder predecir cómo se comporta una variable determinada. Entonces vamos a partir con la función de distribución más importante, que es la que tiene las mejores propiedades para poder caracterizar los fenómenos. Diría que más del 95% de los fenómenos del mundo, de las variables aleatorias que uno podría encontrar en el mundo, se distribuyen normal. ¿Okay? Y esto es una regularidad empírica que facilita mucho el modelamiento del mundo en general. ¿Okay? Entonces vamos a partir definiendo lo que es una distribución normal y después vamos a describir sus propiedades. Entonces vamos a definir una variable aleatoria X que se distribuye normal, con media mu
y varianza sigma cuadrado. ¿Ok? Cada vez que caracterizamos una variable aleatoria que tiene una distribución normal, la caracterizamos de esta manera. Primero, explicitando cuál es su media o su esperanza, y segundo, caracterizando cuál es su varianza. ¿Okay? Y esta es la forma funcional que tiene esta variable aleatoria distribuida normalmente. ¿Okay? Que es toda esta gran expresión que en algún momento se van a aprender de memoria después de tanto usarla. Eh, pero básicamente es 1 partido por raíz cuadrada de 2pi sigma, donde sigma es la desviación estándar de la variable, por e elevado a menos x menos mu, donde mu es la esperanza de la variable, al cuadrado, partido por 2 por la varianza, que la varianza es sigma cuadrado. ¿Okay? Con x entre menos infinito e infinito. Algunas propiedades de la distribución normal que son importantes. Primero, si es que sabemos que x se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces cualquier transformación lineal de esa variable x también se va a distribuir normal. Y esto es una propiedad muy importante de la distribución normal. Por ejemplo, la transformación lineal a más bx se va a distribuir normal con media a más b por u y con varianza b cuadrado sigma cuadrado. De nuevo, cualquier transformación lineal de una variable aleatoria que se distribuye normal también se distribuye normal. Y un ejemplo clásico de eso es la distribución normal estándar, que la vamos a ver en un par de láminas más. Aquí hay un ejemplo sencillo. Si es que x se distribuye normal con media 1 y varianza 3, entonces una combinación lineal o una transformación lineal de esa variable x, llamada y, igual a 3 más 2x, se va a distribuir normal con media 3 más 2 por la esperanza de x y con varianza 2 al cuadrado por la varianza de x. En este caso es 3 al cuadrado. Es decir, la transformación lineal que decidimos, y igual 3 más 2x, va a tener se va a distribuir normal y va a tener una media igual a 5 y una varianza igual a 36. ¿Sí? Una segunda propiedad importante de la distribución normal es que es una distribución simétrica en torno a la media o la esperanza de la distribución normal, en este caso mu. ¿Okay? Es simétrica porque la probabilidad de observar valores a la izquierda de la media es equivalente a la probabilidad de observar valores a la derecha de esa media. Es decir, la esperanza de una variable que se distribuye normal es igual a la mediana de esa distribución y es igual también a la media, perdón, a la moda de esa distribución, o sea, el valor que más se repite o el máximo de la distribución. En segundo lugar, el hecho de que sea simétrica hace que la oblicuidad de esta función sea igual a 0. ¿Okay? Es perfectamente simétrica, por tanto, nuestro índice de simetría, que se computa de esta manera, es igual a 0. Y finalmente la kurtosis tiene un valor igual a 3. Una tercera propiedad importante de la distribución normal es que cualquier combinación lineal de variables aleatorias que se distribuyen normal, también tiene una distribución normal. Por ejemplo, tenemos las variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Son todas variables aleatorias independientes y distribuidas normalmente con media mu y varianza sigma cuadrada. Y ahora definamos una variable auxiliar, w, que es igual a la variable aleatoria x sub 1 más 2 por la variable aleatoria x sub 2 menos 3 por la variable aleatoria x sub 3. ¿Okay? Entonces, por definición, como x sub 1, x sub 2 y x sub 3 son variables aleatorias que se distribuyen normal, vamos a decir que nuestra variable auxiliar w también se distribuye normal, con una media equivalente a la esperanza de x sub 1 más 2 por la esperanza de x sub 2 menos 3 por la esperanza de x sub 3, que es básicamente aplicar el operador esperanza a la definición de nuestra variable aleatoria, en este caso w. ¿Okay? A su vez, va a tener, si uno aplica el mismo operador, pero en este caso la varianza, va a llegar a que la varianza de nuestra variable auxiliar w, equivalente a la varianza x sub 1 más 2 al cuadrado por la varianza x2 más 3 al cuadrado por la varianza de x sub 3. ¿Okay?
En este caso, el -3 entra dentro del paréntesis del cuadrado. Bien. Es decir, W va a ser una variable aleatoria que se distribuye normalmente con media 0 y varianza 14 sigma cuadrado. Si algunas funciones de distribución derivadas de una distribución normal, que son como primas de una distribución normal, son la distribución normal estándar, la distribución chi cuadrado, la distribución t y la distribución f. Cada una de estas distribuciones va a tener un rol importante que jugar a la hora de hacer inferencia estadística en los modelos que vamos a revisar durante el curso. La primera que vamos a ver es la distribución normal estándar. Es la primera derivada o sea, una primera distribución que se deriva de la distribución normal. Y se le denomina distribución normal estándar porque se define en función de la variable aleatoria x estandarizada. ¿Okay? Entonces vamos a partir definiendo una variable x que se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Vamos a estandarizar esta variable. Ya aprendimos en alguna de las cápsulas anteriores cómo estandarizar una variable. En este caso la variable z va a ser igual a x menos la media de x partido por la desviación estándar de x. ¿Okay? Y la gracia es que la distribución normal estándar de esta variable z es una variable que se distribuye normal, con media 0 y varianza 1. Y esto es indistintamente de los valores que pueda tomar x. Lo único requisito es haber estandarizado una variable x que originalmente se distribuía como normal. ¿Okay? Esta es la forma funcional que adquiere la función de densidad de una normal estándar, phi de z, ¿okay? Que es una adaptación de la distribución normal que vimos en la slide anterior, solamente que ahora está definida en función de z. ¿Okay? Y esta es la función de distribución acumulada de nuestra normal estándar. Es básicamente la probabilidad de que los valores que tome nuestra variable z sean menor o igual a un z definido, z minúscula. Ahora, una característica interesante de la variable de la distribución normal estándar es que, obviamente, como se deriva de como es una estandarización de una variable aleatoria que se distribuye normal, sigue siendo simétrica en torno a la media, en este caso una media igual a 0, ¿cierto? Por definición. Entonces vamos a tener que la probabilidad de observar valores z menores a un menos z minúsculo determinado, dado que la función de distribución es simétrica, va a ser equivalente a la probabilidad de observar valores z que sean mayores a el inverso o el valor reverso del menos z que habíamos definido originalmente, que en este caso sería más z. ¿Okay? O sea, eso implica que la distribución acumulada en menos z es equivalente a 1 menos la distribución acumulada en z. Esta propiedad es sumamente interesante para poder computar densidades de probabilidad entre valores específicos que en el futuro van a ser útiles también para poder hacer inferencia estadística. De hecho, podemos usar la función de distribución acumulada de una normal estándar para computar la probabilidad de un evento en una variable aleatoria distribuida normal estándar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer dos ejemplos pequeños para que se hagan una idea eh, de cómo poder utilizar estas propiedades. Queremos computar, sabemos que x se distribuye normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, y queremos computar cuál es la probabilidad de que esta variable pueda adquirir valores entre 2 y 6, ¿okay? Con 6 incluido. Sabemos que x se distribuye normal, con una media igual a 4 y una varianza sigma cuadrado igual a 9. Y lo primero que podemos hacer para utilizar las propiedades de una normal estándar es estandarizar esta variable x. ¿Cómo estandarizamos esta variable x? Bueno, básicamente le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar. Es decir, z va a ser igual a x menos 4 partido por la raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces el problema a resolver, cuál es la probabilidad de observar un x entre 2 y 6, ahora se estudia como cuál es la probabilidad de observar un x menos 4 partido por 3, o sea, la variable estandarizada de x, sobre límites que a su vez también están estandarizados por la media y por la misma desviación estándar. En este caso, entonces, pasamos a estudiar cuál es la probabilidad de que z esté entre los valores 2 menos 4 partido en 3 y 6 menos 4 partido en 3. Es decir, cuál es la probabilidad de encontrar valores de z menores a 2 tercios
menos la probabilidad de encontrar valores z menores o iguales a menos 2/3. Así podemos computar la diferencia de las dos probabilidades de distribución acumulada, y eso nos da estos valores de acá que nos permiten resolver el problema. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿de dónde obtengo yo el valor de la probabilidad de observar, en este caso, un z menor o igual a 0.67 o 2/3? Bueno, como les decía anteriormente, estas son funciones de distribución que se han estudiado por mucho tiempo, y los estadísticos que las han estudiado, lo que han hecho al final del día es construir tablas periódicas que generan regularidades empíricas, que permiten, en el fondo, detectar con precisión cuál es la probabilidad asociada específica a un valor determinado dentro de esa distribución. ¿Okay? Dado que la forma funcional es común, independiente de los valores de X, las funciones de distribución acumulada permiten computar eh, valores específicos para cada uno de los valores X que uno ingrese dentro de la función de distribución acumulada. Repito, eso es porque estas son distribuciones de probabilidad que han sido estudiadas en su forma durante mucho tiempo y contienen una regularidad empírica. ¿Ya? Siempre se distribuyen de la misma manera. ¿Okay? Un ejemplo 2, que se los dejo para la casa, no lo voy a hacer acá, es calcular cuál es la probabilidad de que el valor absoluto de X sea mayor a 2. ¿Okay? Utilizando exactamente la misma definición. O sea, X se distribuye normal con media 4 y varianza igual a 9. Es una mini tarea, si quieren, que podrían hacer, aunque ya tienen la solución ahí, pero si quieren la pueden considerar como una mini tarea y les recomiendo la hagan cada uno en sus casas. Esta es una descripción gráfica de cómo es una función de distribución normal estándar, cómo es su función de densidad y cómo es su función de distribución acumulada, y cómo es la tabla de valores que asocia valores que puede obtener la variable x en términos de desviaciones estándar, porque así se define la variable z estandarizada, y las probabilidades de observar cada uno de esos valores eh, dentro de la distribución. ¿Okay? Entonces, algo importante es que, de nuevo, la variable normal estándar tiene una distribución simétrica en torno a una media igual a 0. En general tiene alrededor de menos 3 desviaciones estándar hacia la izquierda, 3 desviaciones estándar hacia la derecha, y encontrar valores entre menos 1 y 1 tiene alrededor de un 68%, entre menos 2 y 2 tiene alrededor de un 95%, y entre menos 3 y 3 se encuentran un 99% de los valores. ¿Okay? La probabilidad de observar valores mayor a menos 1, perdón, mayores a 1 es equivalente a la probabilidad de observar valores menores a menos 1. Esa es la simetría de la cual hablábamos anteriormente. Y como la función de distribución de densidad es simétrica, entonces la forma funcional de la función de distribución acumulada también es perfectamente simétrica. ¿Okay? Simétrica en el sentido de que todos los valores que se encuentran por debajo de 0 son igualmente computables para los mismos valores reversos positivos sobre 0. ¿Okay? Tiene una forma de S que es perfecta, donde en el 0 la probabilidad de observar valores menores a 0 es igual a 0.5. ¿Okay? De nuevo, porque la función de densidad se centra en 0, por definición. Pues más adelante en el curso vamos a aprender a leer, a cómo computar estas probabilidades de observación de determinados valores de X en una variable normal estándar, y eso nos va a permitir hacer inferencias estadísticas respecto de la probabilidad de observar si es que una hipótesis determinada, por ejemplo, se cumple o no se cumple con un determinado margen de probabilidad. ¿Okay? Ok, en las próximas slides vamos a hablar sobre tres funciones de distribución adicionales, una es la chi cuadrado, otra es la t y otra es la f, pero eso lo voy a dejar para la próxima cápsula.